Todo lo que experimentas en tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. Hoy quiero compartirte una técnica de Neville Goddard que te va a ayudar a cambiar tu mundo interior para que de esa manera puedas cambiar tu mundo exterior. Hoy quiero compartirte el verdadero significado y cómo puedes usar esto cuando ninguna otra técnica te funcione o cuando sientas que tu vida está estancada. Resulta que cuando Neville era tan solo un niño de 7 años, se encuentra con una señora y esta señora le predice a Neville que él vino a este mundo a cumplir una misión muy especial. Él vino a este mundo a hablar de algo que va a perdurar más allá de su vida. Y dice Neville que ese algo a lo que se refería esa señora podía ser de lo que él iba a hablar en esta conferencia que él llamó Las tijeras de podar. Neville Goddard empieza esta conferencia citando el primer libro de la Biblia, Génesis, donde se habla del jardín del Edén. Neville se dedicó a lo largo de su vida y de su obra a explicar, a hacer una interpretación de los textos bíblicos. Cuando en la Biblia se dice el jardín del Edén, se está refiriendo a nuestra mente. Y nosotros tenemos que cuidar ese jardín, y es por eso que él le titula Las tijeras de podar. Porque para cuidar un jardín necesitamos tijeras de podar. Entonces, nuestra mente es ese jardín. Y necesitamos tener esas tijeras para quitar las malas hierbas. Esas malas hierbas, o sea, esos malos pensamientos, esas malas emociones, esos encuentros que tenemos a diario que pueden perturbar nuestra actitud, nuestra energía, nuestra vibración, son los causantes de que no podamos manifestar, de que no podamos tener la vida que queremos. En esta conferencia, Neville, a manera de metáfora, utiliza esto de las tijeras de podar y las llamó las tijeras de podar de la revisión. Primero vamos a especificar cuándo podemos usar esta técnica. Neville siempre enseñaba que esta técnica se practicara antes de dormir por el estado que experimenta nuestro cerebro, que es el estado de la creatividad, de la imaginación, porque están activadas ciertas ondas cerebrales que contribuyen a la creatividad, lo que nos permite tener una mejor imaginación. Lo primero es recordar todo lo que ha pasado en nuestro día. Mientras estamos recordando todo lo que ha pasado durante el día, tú vas a detectar esas cosas que pasaron, que no te gustaron, esas cosas que pasaron, que te incomodaron, que te hicieron sentirte mal, triste, que perturbaron tu energía. Y entonces, como una película, te vas a imaginar que eso pasó de una manera diferente. Puede ser de los eventos del día o puedes llevarlo a algo específico. Alguien me preguntaba que si podía manifestar a una persona específica. Bueno, puedes usar esta técnica para manifestar a esa persona específica que me decía que me rechazó. Tú vas a hacer una revisión y tú vas a ir a ese momento cuando esa persona te rechazó. Y tú vas a perdonar a esa persona primero y tú vas a ser consciente de que esa persona nunca más te va a rechazar. Y para hacerlo, tú vas a darle atrás como un cassette y esa escena, eso que sucedió, tú lo vas a imaginar de una manera diferente. Esa persona se alegró de verte, esa persona te abrazó, esa persona te besó y así tú te vas a ir a dormir. Esta técnica no es más que darle para atrás al casete, que hacer una revisión y tachar y quitar lo que no me gustó. No me gustó que tú me rechazaras, pero no te juzgo, no juzgo tu acción. Al contrario, soy capaz de cambiarla con mi imaginación. Y le doy al casete para atrás y reviso y tacho esa mala acción, ese mal momento. Y soy capaz de cambiarlo con mi imaginación. Y nunca me rechazaste, y me abrazaste, me besaste y me quisiste mucho. Y me voy a dormir con esa idea. Y cada día voy para atrás y vuelves a sentir lo mismo. Y no tengo esa carencia, esa tristeza, no me veo con esa tristeza, me veo feliz, me veo vibrante, me veo iluminada, porque nuestra mente subconsciente es capaz de modificar nuestro cuerpo. La ciencia lo ha dicho, los pensamientos cambian nuestras células. Este ejercicio de la revisión puedes usarlo con cualquier cosa en tu vida. Solamente regresa al momento, qué fue lo que ocurrió,
Y con tu imaginación tú vas a cambiar eso que ocurrió y tú vas a crear una película donde eso que te hirió nunca sucedió. Y de esa manera tú vas a cambiar la manera en la que tú te observas a ti mismo inconscientemente. Y lo puedes usar con cualquier cosa. Si recibiste una llamada diciéndote que no, que tú no fuiste elegido para eso que tú querías, tú te vas a imaginar en tu mente, tú vas a darle para atrás el casete, tú te vas a imaginar que sí te llamaron y que sí te dijeron que tú sí eras escogido. Si estás vendiendo una casa y no la vendiste y durante ese día nadie te llamó para decirte que quería comprar tu casa, tú vas a imaginarte que durante el día sí te llamaron. Esa llamada que tú estabas esperando, tú sí la recibiste y sí te dijeron que te querían comprar la casa. Así lo puedes hacer con todo. Si esa persona que tú amas tanto te dijo que no te quiere más, tú vas para atrás con las tijeras de podar y tú cambias eso en tu imaginación. Tú cortas eso malo y tú te imaginas que sí, que esa persona te dijo que te adoraba. Vamos a decir que hubo una persona que te vio y no te saludó, o hubo una persona que hizo algo que te hirió, que no te gustó, una injusticia. Quiero que pienses y quiero que te concentres antes de dormir en esa escena y que le des al casete para atrás completamente y con tu imaginación vas a crear una película mental donde todo eso surja de una manera diferente, de la manera que tú la estabas esperando. Cuando perdonas a los demás, te estás perdonando a ti mismo. Somos un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, usando esta técnica, vas a desbloquear una conexión que Neville llamaba la conexión con Dios, porque vas a ser capaz de cambiar la opinión que tienes de los demás y de esa manera la opinión que tienes de ti mismo. Neville decía, no te concentres en cambiar el espejo, o sea, los demás. Cambia tú, porque te das cuenta que rompes el espejo y no puedes cambiar tu rostro. Y es por eso que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y si usas este método de Neville Goddard de la revisión, las tijeras de podar, y si eres capaz de ver tu mente como un jardín, no vas a dejar las malas hierbas. Tú no dejas la basura dentro de la casa, tú la sacas. Entonces, cada noche vas a revisar y vas a quitar todo eso que te lastimó, todo eso que te hizo vibrar en una energía diferente a la energía que tú quieres alcanzar, que es una energía de éxito, que es una energía de alegría, de amor, y tú vas a encontrar paz, vas a encontrar esa conexión con el Creador. ¿Por qué? Porque vas a perdonar y vas a ir quitando todas esas emociones que no nos damos cuenta, pero que son las que no nos dejan muchas veces adquirir nuestro deseo. Porque muchas de esas situaciones que nos suceden a lo largo del día nos apartan de nuestra vibración, nos apartan de estar en un estado emocional de alegría, en un estado emocional donde podemos crear. Todas esas cosas que nos pasan durante el día, que no nos gustan, que nos hacen sentir mal, son distracciones que nos apartan de nuestro deseo. Entonces, a partir de hoy, empieza a ver tu mente como lo que es, como un jardín, y empieza a usar las tijeras de podar, que no son más que una habilidad que tenemos de revisar qué fue lo que pasó en nuestro día y de quitar y de cambiar todas esas cosas que no nos gustan. El secreto detrás de todo esto es que tú pongas siempre a trabajar tu imaginación para lograr tus deseos y nunca trabajes a la merced de tu imaginación. No dejes que tu imaginación te lleve a ti al abismo, porque la imaginación es capaz de destruirnos cuando lo único que pensamos son cosas negativas. Quiero darte las gracias por compartir conmigo este camino hacia el crecimiento, hacia el despertar. Yo soy una aprendiz. Mi intención no es que me sigas ni que hagas lo que yo te digo. Mi intención es que busques dentro de ti la verdad, que solamente la tienes tú. Y esa verdad es el poder que te ha sido concebido por el Creador. Tú puedes cambiar tu vida si tienes fe y si eres capaz de usar esa imaginación para limpiar ese jardín de todos los pensamientos negativos y hacerlo florecer con fe, con espiritualidad y siguiendo tu intuición, que es ese poder divino que te ha sido concebido. Muchas veces la única forma de ver la luz es desde la oscuridad. Así que si hoy estás en un momento oscuro de tu vida, solo tú tienes el poder de abrirte todas las puertas. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.